Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gran privilegio esta tarde poder exhortar su palabra. Le doy gracias al Señor por haberme dado esta oportunidad, ya que dar la palabra no es tan fácil de tomar porque es una gran responsabilidad, pero el Señor me dará de su gracia. Esta tarde vamos a tener la palabra en San Juan, capítulo 12, versículo 25 y 26. Habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie. Dice así en el nombre del Señor: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hay mucho que decir respecto de esta palabra, de estos versículos. Sin embargo, hay cosas claras que también se pueden deducir a simple vista. El versículo 25 nos dice: el que ama su vida la perderá. ¿Qué significa esto? ¿De qué vida está hablando el Señor en este versículo? Sabemos bien, cierto, que el discípulo fiel de Cristo, que lo que conlleva seguir a Cristo significa, uno, seguir las pisadas del Maestro, y también, como en los tiempos antiguos, cierto, dar la vida por Dios, que es ser mártires, ser testigos de Él. Entonces, ¿de qué vida habla Jesús en esta palabra? Dice: el que ama su vida la perderá. Aquí Dios no está hablando de la vida terrenal, de la vida de que podemos tener en estos cuerpos físicos que Él nos ha prestado. ¿Y por qué, si amamos la vida, si Dios ama la vida, si Dios nos dio vida, dice que si amamos nuestra vida la perderemos? Él habla de aferrarse a la vida terrenal, de idolatrar la vida terrenal, de las cosas que podemos alcanzar viviendo en estos cuerpos, ¿cierto? Teniendo quizás una casa, adquiriendo cosas materiales, o muchas veces, si llegáramos a estudiar algo más adelante, hay personas que idolatran las cosas que logran alcanzar, ¿cierto? Idolatrándose a sí mismo también por medio de una carrera, ¿cierto? Exaltándose a sí mismo. Y Dios dice que aquel que idolatrara la vida terrenal la va a perder. También en otros pasajes de la Biblia, que yo no soy buena para recordar así específicamente dónde están, pero dice también buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. También ese versículo puede acompañar a este, porque dice que busquemos primero las cosas de Dios. ¿Qué significa primero? Dejando de lado nuestra carnalidad, ¿cierto? Aunque eso cueste, y buscar a Dios, buscar la vida de Dios, seguir la vida que tuvo Jesús en la tierra. Porque si nos, como se dice, si nos dejamos llevar por estas cosas, lamentablemente vamos a perder nuestra vida eterna. No vamos a poder alcanzar la felicidad que dura por toda la vida.
Y eso significa pasar toda nuestra eternidad en el reino de Dios. También dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. También hay un contraste porque dice el que aborrece su vida. ¿De qué forma podemos aborrecer la vida, cierto? Si es la vida que nos dio Dios, con nuestra familia, ¿cierto? ¿De qué forma podemos aborrecerla? Pero aquí el sentido de aborrecer es un menosprecio santo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos menospreciar la vida terrenal. ¿De qué forma? No viéndolo algo como mayor valor, como lo vamos a alcanzar el día de mañana, si Dios lo permite y si nosotros nos comprometemos, ¿cierto?, a poder alcanzar el reino de Dios. Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, ¿cierto?, considerando esta vida terrenal como de mucho menos valor que la vida eterna. Porque la vida en este mundo incluye todo lo que es placeres, honores y riquezas. También hay un dicho que dice que el mal de todo, dijera los males, es el dinero. ¿Y qué es lo que nos puede ofrecer este mundo como para que queramos, ¿cómo decirlo? Queramos alcanzar tantas cosas? Como dije anteriormente, nos ofrece placeres, honores y riquezas. Que no es malo tenerlos. Y en ningún momento dice, no, tú en ningún momento te tienen que hacer honores ni nada. El tema es, ¿cómo me siento yo cuando obtengo una riqueza? Cuando puedo tener un poco de placer en algo. ¿O cómo soy yo cuando me dan honores? Exalto el nombre de Cristo. Eso es lo importante y el trasfondo de las cosas. Aunque podamos alcanzar un renombre, por decirlo así, de todas las personas que nos exalten, ¿cierto? ¿Estamos dejándonos ver nosotros o estamos reflejando a Cristo por medio de nosotros? Y también los que nos dice este versículo, que también debemos estar dispuestos a desprendernos de todo aquello que nos impida servir a Cristo de todo nuestro corazón. Y eso implica muchas cosas, incluso a la familia, a nuestra propia familia. Confiar en Dios se nos hace fácil, ¿cierto? Cuando estamos bendecidos. Decir yo confío en Dios se hace fácil cuando podemos tener a todos nuestros familiares con salud, podemos tener una casita acogedora, ¿cierto? Todas nuestras cositas, por decirlo así, en orden como nosotros queremos. Pero decir yo confío en Dios cuando se me está muriendo un familiar, o cuando yo estoy en un lecho de muerte, o cuando yo no tengo nada en la mesa, o si no sé si me va a alcanzar para fin de mes, es difícil. Pero Dios nos dice en esta tarde que debemos desprendernos y despreocuparnos en sí de todas estas cosas. Porque si confiamos en Él, debemos confiar en lo mucho y en lo poco. Incluso en la nada. Porque Dios también dice en su palabra que de la nada Él nos va a recoger. Y que de la nada al justo también le florece. Entonces Dios nos ayude para que podamos seguir confiando en Él, pese a todas las dificultades, pese al virus, pese a la cesantía, ¿cierto? Pero tener esa felicidad, que Cristo está en nuestro corazón, y es lo único que nos debe importar, que no nos falte. Porque al final de todo esto vamos a ganar una recompensa. ¿Quién va a querer, cierto, aborrecer su vida en la vida terrenal? Es difícil igual. Si uno se lo dispone de esa forma,
decir, se me quemó la casa, no importa. Yo creo que ni uno lo tomaría de esa forma, porque son sentimientos que uno, obviamente como ser humano, no puede dejar de tener o de sentir. O decir, se me murió mi mamá o mi papá, no importa. A uno como ser humano les duele. Obviamente uno va a pasar un tiempo de sufrimiento, de dolor, pero ahí es donde Dios también se engrandece en nosotros. Está bien, ¿cierto?, tener sentimientos, sufrir, pero yo creo que quedarnos en eso de ¿cómo se dice? Como decir, seguir poniéndonos el dedo en la llaga, ya sería como no poder superarlo y no tomar el consuelo de Dios. Y más encima, voy a ponerme bien más encima ya. Cuando entramos a los caminos de Dios, en ningún momento Dios nos dice, ¿cierto?, te voy a dar dinero, te voy a prosperar, vas a tener tu mesa llena. Yo creo que cada uno llegó a Dios por lo que Él ya hizo, ¿verdad? Por lo que Él ya hizo en esa cruz, ¿cierto?, de dar su vida por nosotros. Hay cristianos que sirven a Dios, pero con la mentalidad de que Él nos bendice. ¿De qué forma? Yo voy a la iglesia, ¿cierto?, doy mi diezmo, obedezco al pastor, pero después si no veo la bendición, reclamo. ¿Pero por qué, Señor, si yo te sirvo, si yo doy mi diezmo todas las veces, no fallo? ¿Pero cuál es el motivo por el cual seguimos a Dios? ¿Es porque yo quiero adquirir bendición de Él, material? Muchas veces se nos olvida por lo cual estamos aquí. No es malo, ¿cierto?, querer superarse, poder adquirir cosas. Los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Pero uno le debe servir a Dios no porque lo que Él nos dé, sino por lo que Él ya hizo. Servir a Dios por agradecimiento, rendir nuestra vida por agradecimiento y porque Él nos amó primero. Obviamente, ¿cierto?, uno con solamente la fe no hace nada, sino que va acompañado de obras. ¿Cierto? Dice la palabra también que la fe sin obra es muerte, pero no nos quedemos solamente en las obras, no nos jactemos de las obras, decir, yo tengo fe porque hice esto y lo otro, porque Dios usa hasta las piedras. Y pedir, ¿cierto?, a Dios que siempre nos pueda aumentar nuestra fe, el confiar en Él, teniéndolo todo, teniéndolo nada. Y poder aferrarnos, ¿cierto?, a la promesa que Él ya nos hizo de que viene un mundo mejor, que Él nos está preparando. Y ahí tendremos nuestra recompensa, la resurrección de los justos. Y Él nos vino a llamar justos a nosotros, siendo esas personas que nadie da un peso por nosotros, que todo el mundo le da la espalda, pero Dios nos viene a llamar justos. En el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Aquí tenemos dos verbos, servir y seguir. ¿Y qué nos dice Dios en esta tarde? Que si nosotros le servimos, también tenemos que seguirle, ¿cierto? Va esto acompañado uno de lo otro. No podemos decir, ¿cierto? No, yo sirvo al Señor, pero le sirvo solamente de esta manera. Hay que seguirle. Poner atención, ¿cierto?, a los movimientos de nuestro amo, que es el Señor Jesús. Como cristianos debemos hacer lo que Cristo nos dice. ¿Y dónde está lo que nos dice? En su palabra. Dice, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Nosotros debemos ir donde Él fue y por el camino que Él siguió. Solo así estaremos donde Él está. ¿Y quién es el camino? Jesús. ¿Y dónde está Jesús en este momento? A la diestra del Padre. Por eso es importante seguirlo en los pasos, para que podamos llegar a nuestra meta el día de mañana. A esa vida, ¿cierto?, sobrenatural que muchos no creen, ¿cierto? Que a la mayoría pueden estar de locos confiando en algo que no vemos. Pero no perdemos nada con creer en eso. Quienes le acompañan por el mismo camino que Él pisó, le acompañarán en el lugar donde Él subió. Y dice su palabra, mi Padre le honrará. Seremos honrados. Seremos exaltados como el Padre exaltó a su Hijo, ¿cierto? A lo sumo, a lo más alto. Entonces este versículo nos hace ver y nos hace también querer aborrecer nuestra vida terrenal. Porque al final todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, el día de mañana se va a ver tan pequeñito y vamos a decir, lo logramos. Y todas esas heridas van a poder ser curadas. Dios nos va a desempolvar todo lo que hemos pasado. Y vamos a poder ser honrados, ¿cierto?, por el Padre. El honor del Padre, ¿cierto?, no es eso que te ponen en una tarima, te dan un diploma y ese es tu honor, ¿cierto? Este honor es duradero y eterno. Y es el mayor de los honores que puede existir, ¿cierto? Y obviamente no está en esta tierra porque lo terrenal todo es pasajero. Y para eso obviamente hay que humillarse. Si no somos capaces de humillarnos, lamentablemente todavía estamos arraigados en este mundo terrenal. Los que se humillen a sí mismos y sean vituperados por el mundo, serán por contraparte feliz, exaltados sobre todo lo del mundo. En una de las profecías, ¿cierto?, de esto de cuando va a venir el Señor, dice que todo ojo le verá. Y si todo ojo le verá, entonces también todo ojo nos va a ver a nosotros cuando seamos exaltados. Porque si Dios nos dice sobre todo el mundo, que eso es algo tremendo,
vamos a ser, ¿cierto?, exaltados, elevados y vamos a estar a vista de todos. Ojalá que seamos de esos que suban, ¿cierto? Y no de los que quedemos mirando. Y el Señor nos ayude. Así que bueno, esa sería la palabra en esta tarde. Espero que haya caído en buena tierra, que podamos atesorar su palabra, ¿cierto? Y no, ¿cierto?, aferrarnos a las cosas terrenales. Vamos a orar. Voy a pedir que se pongan en pie. Padre amado, Señor, primeramente darte gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú me das, Señor Jesús, de poder exhortar tu palabra. Darte las gracias también porque tú nos miras, Señor Jesús, a nosotros, Señor, que ni teníamos idea, Señor, que íbamos a ser parte de esto, Señor, de tus caminos. Padre amado, te pido una bendición espiritual, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, y que nosotros también podamos tomar de tu mano, Señor Jesús, para poder caminar, Señor Jesús. Padre amado, hay muchas cosas, Señor, que al ser humano le afectan, Señor, como persona. Pero más, Señor, que todo eso, que podamos confiar en ti, Señor Jesús. Que aunque nos quedemos en la nada, Señor Jesús, seguir confiando en ti, Señor Jesús. Que aunque podamos, Señor, quizás ser torturados, podamos pensar, Señor, que podamos estar en tu reino, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, porque somos humanos, Señor, y lidiamos con nosotros mismos, Señor Jesús, con nuestro orgullo, Señor, con el orgullo, Señor, de otras personas también, Señor, porque muchas veces, Señor, queremos exaltarnos nosotros mismos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a reconocerte, a humillarnos, Señor Jesús, en el silencio, Padre amado, para que tú te exaltes en nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a aferrarnos en tus cosas, Padre Celestial, las cosas de arriba, Señor Jesús, a esperar en ti, Señor Jesús, en tus tiempos, Padre amado. Muchas veces somos impacientes, Señor Jesús, pero más tú, Señor, seas con nosotros, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Señor, amoldeándonos, Padre amado, nuestro carácter también, Señor. Y que cada uno, Señor, de nosotros, de los que estamos en esta tarde, Señor, podamos irnos con esta palabra, Señor Jesús, podamos irnos revestidos de tu gracia, Señor Jesús. Y tú, Padre Celestial, que puedas, Señor, ser gobernador de nuestras vidas, Señor Jesús. Todo, Señor, esto te lo pido y te lo encomiendo, Señor, en tus manos. Amén.